Corintios 5:10, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 5 de Corintios. Amén, amén. Versículo 10, 5:10, segunda de Corintios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. 5:10, dice ahí la palabra del Señor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, estamos delante de su presencia, Señor, dándole gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos, Señor, de escudriñar su santa palabra. Amén. Pedimos su ayuda, Señor, pedimos su dirección, pedimos, Señor, que usted sea con nosotros y que en esta mañana, Señor, nada más el nombre de Cristo sea honrado, sea glorificado a través de su palabra, Señor, y obrando en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Rogamos de su ayuda, rogamos de su bendición. Reciba usted la honra y la gloria, porque solamente tú eres digno de suprema alabanza. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Es la Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos dice que habrá un día de juicio. Muchos estamos pensando, hermanos, que nos morimos y ya se acabó todo y ya no habrá algo más allá después de esta vida. La Biblia dice que un día, hermanos, cada uno estaremos frente a frente delante de nuestro Dios. Viene un juicio, hermanos. Ahora, habrá un juicio. Ahora decimos, no, pues el mundo va a ser enjuiciado. La Biblia dice que también los cristianos tendremos un juicio. Así es. Donde todos los cristianos estaremos delante del Señor, dándole cuenta de todo lo que Él nos mandó y no hicimos. ¿Cuántas veces Dios nos habló a través de la palabra y no hicimos caso? Cierto. Cada cosa que Él nos mandó en su palabra, de ello, hermanos, se nos pedirá cuentas. Él nos mandó a ganar almas. ¿Y qué estamos haciendo con el plan de ganar almas? La Biblia, la palabra de Dios nos señala varios juicios, hermanos. Encontramos primeramente en la palabra de Dios, el Salvador sobre la cruz fue juzgado por nuestros pecados. Esto es un juicio. El juicio de las naciones, según capítulo 15 de 32 del libro de Mateo. Dice la palabra de Dios que el Señor va a enjuiciar a las naciones. El juicio de Israel, en Ezequiel 20, 30 al 44. El juicio de los ángeles, según Judas 6. El juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20, 12, donde estarán todos los inconversos, hermanos, ahí ante el gran trono blanco, listos para ser enjuiciados. Y pasará allí una especie de pantalla de todas las cosas que hicieron desde que nació hasta que murieron. Y solamente para demostrar que nunca recibieron a Cristo como Salvador personal. Encontramos también el juicio, hermanos, y esto es para nosotros. Encontramos en la Escritura el juicio ante el tribunal de Cristo, que es el juicio para los cristianos. Según, hermanos, segunda de Corintios, capítulo 5, dice la Biblia, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, es ahí donde cada uno de nosotros, ponga su nombre, hermano. Cada uno de nosotros, hermanos, estaremos cara a cara, frente a frente, ante nuestro Señor, hermanos. Y en ese día, hermanos, dice el Señor, que Él nos va a pedir cuentas de todas las cosas que Él nos mandó y que no hicimos. Un día deberíamos preocuparnos cada uno de nosotros, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y luego dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Aguas, hermanos, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, entre el juicio final habrá un juicio, hermanos, triste y lamentable, porque en el juicio final, hermanos, habrá un juicio para los inconversos. Y se imagina esa clase de juicio, hermanos, desde que una persona nace hasta que es adolescente y luego, hermanos, crece, llega a ser viejo
y después muere. ¿Te imaginas, hermano, una persona ante el juicio final, ante el gran trono blanco, una persona que no fue salva, hermano, pasar como si fuera una película, todos sus fraudes, todas sus fechorías, todos sus pecados, ocultos o no ocultos, hermano, pasarán como en una pantalla, hermano, solamente para demostrar en aquel día que jamás fueron salvos, que jamás tuvieron a Cristo, hermano, y en aquel día será vergüenza para muchos de ellos. Pero tú deberías darle gracias a Dios, hermano, porque nuestro juicio es diferente. El tribunal de Cristo, hermanos, el Señor no va a juzgar nuestros pecados, sino va a juzgar cuántas cosas Él nos mandó y no hicimos para Él. Esa es la ventaja, es la diferencia. ¿Por qué nuestros pecados no, pastor? Porque nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz del Calvario cuando pedimos perdón recibiendo a Cristo como Salvador nuestro. Pero sí nos va a pedir cuentas de lo que nos mandó. Entonces, en eso consiste el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo, pastor? Es un día de juicio donde todos los cristianos, los hijos de Dios de todas las naciones, escúcheme bien, es un día de juicio donde todos los cristianos, los hijos de Dios de todas las naciones, le vamos a rendir cuentas al Señor. Amén. Si usted estaba pensando que ya la hicimos, bueno, en cuanto a la salvación, no se pierde la salvación. Somos salvos hoy, mañana y para siempre. Así es. Pero netamente o ciertamente, hermanos, habrá un juicio para cada uno de nosotros en cuanto a la obra que Él nos mandó y que dejamos de hacer. Por eso vuelvo a reiterar, vuelvo a repetir el versículo de 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario, hermana Anita, es necesario, hermanos, todos aquí, es necesario, hermanos, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es un día de juicio donde todos los cristianos, los hijos de Dios, de todas las naciones, le vamos a dar cuentas al Señor. Miren lo que dice Romanos 14:10. Vean conmigo. Romanos 14:10. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, en 14:10. Dice ahí la palabra del Señor. Mire, este es un texto bien hermoso, pero también muy retador y suena hasta como agresivo este texto. Miren lo que dice. Voy a esperar que lo busquen, por favor, y lo encuentren. Versículo 10. Dice ahí la palabra de Dios. Pero tú, ¿lo tenemos, hermanos? Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Está conmigo? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Como que el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo este pasaje a los hermanos en Roma, él está diciendo, pero ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu hermano? ¿Está conmigo? O sea, ¿quién te dio la autoridad para juzgar a tu hermano? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Hay uno que juzga, hay uno que da juicio, hay uno que disciplina, hay uno que da el pago, hermanos, y por supuesto que eso es Dios. Él dice, ¿tú qué derecho tienes? Dice, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Qué triste, hermanos, es que aquí en la tierra nos la vivimos juzgando, nos la vivimos pisoteando, nos la vivimos, hermanos, menospreciando, nos la vivimos haciendo acepción de personas. Hermanos, eso no nos toca a nosotros. Así es. Ese asunto es de Dios. Amén. Dios es el que juzga. La Biblia dice que un día Él separará las cabras de las ovejas. Un día el Señor lo hará, pero Él sí tiene derecho a hacerlo. Él sí tiene derecho a dar juicio. Dice la palabra de Dios, mía la venganza y lo pagaré, dice el Señor. Él sí tiene derecho, pero tú y yo, ¿qué derecho tenemos? ¿Está conmigo? Amén. Porque dice, ¿y tú por qué? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y luego declara el apóstol Pablo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Todos, hermanos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y yo no sé, hermanos, si en aquel día el Señor nos pregunte: oye tú, fulano, ¿por qué menospreciaste a tu hermano? Oye tú, mangano, ¿por qué pisoteaste a tu hermano? Oye tú, fulano, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Quién te dio ese derecho? ¿Quién te dio esa autoridad? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermano, el que tiene derecho a hacerlo es aquel que es perfecto, es justo, hermano, Amén, no amén. tiene mancha, ni arruga, ni contaminación. Así es. Él sí tiene derecho. Alguien dijo que cuando tú señalas a uno, hay tres que te apuntan a ti. Hermano, analicemos nuestra vida antes de dar juicio. Analicemos nuestra vida antes de señalar. Porque, hermano, nosotros tenemos también mucha historia por detrás. ¿Saben qué está conmigo? Amén. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Vuelvo a repetir, es un día de juicio donde todos los cristianos, los hijos de Dios, de todas las naciones, gringos, africanos, hermanos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, todas las naciones, le vamos a rendir cuentas al Señor. Solo cristianos estarán en ese juicio. Solo cristianos estarán en ese juicio. En este juicio no habrá inconversos, solo los cristianos, los hijos de Dios. ¿En qué tiempo se llevará ese tribunal de Cristo? Se ha preguntado: pastor, ¿y cuándo va a ser eso, pastor? ¿Cuándo va a ser ese día cuando estemos delante del Señor? ¡Ay, qué vergüenza para mí! ¡Ay, qué pena para mí! ¡Ay, la verdad me va a dar miedo estar ahí delante de mi Señor! Delante en aquel día, delante de mi Señor Jesucristo. ¡Qué pena! Porque no hice nada, porque no trabajé para Él. ¡Qué vergüenza! Bueno, queramos o no queramos, un día estaremos delante de Él. ¿En qué tiempo se llevará a cabo el tribunal de Cristo? Escatológicamente, hermanos, se llevará a cabo inmediatamente después del arrebatamiento. Cuando Cristo venga por su iglesia, hermana, el Señor vendrá por su pueblo. Cuando Cristo venga por su pueblo, hermano, inmediatamente después tendremos el tribunal de Cristo. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios, Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Mateo capítulo 16, versículo 27. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios, 16, 27. Léalo conmigo, por favor, 16, 27. Dice ahí la escritura, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, cuando Cristo venga, hermanos, en el arrebatamiento, inmediatamente después del arrebatamiento, viene el tribunal de Cristo o el juicio de los cristianos. La Biblia dice que después del arrebatamiento, hermanos, después del arrebatamiento, también, hermano, ¿en qué tiempo se llevará a cabo el tribunal de Cristo? Al ocurrir el arrebatamiento. 2, al ocurrir la primera resurrección. Lucas 14, 14, mire conmigo. Lucas 14, 14. Dice ahí la escritura, la palabra de Dios. Lucas 14, 14, vea conmigo. 14, 14. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado ¿en dónde? En la resurrección de los justos. Pastor, ¿habrá resurrección de justos? Sí. ¿Cuándo, pastor? Cuando Cristo venga por su iglesia, en el arrebatamiento, la Biblia dice, hermanos, que las tumbas de aquellos que fueron salvos, de aquellos que fueron cristianos, hermano, se abrirán esas tumbas, hermano, y cuando Cristo venga, esas tumbas, hermano, se abrirán y los muertos en Cristo se levantarán para encontrarse con el Señor en los cielos. Por eso dice Tesalonicenses, dice, luego nosotros, los que quedamos, los que ya hemos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando Cristo venga, hermanos, no solamente resucitan los vivos, los muertos en Cristo, sino también nosotros nos vamos con el Señor. Amén, hermanos. Amén. Hay dos clases de personas que van a ir con el Señor: los muertos que ya murieron, pero fueron salvos, y los vivos que nos quedamos todavía para ver ese gran evento. Todos nos veremos en el cielo, muertos en Cristo y vivos en Cristo. ¿No sé si me explico? Entonces, hermanos, ¿qué pasa después del tribunal de Cristo? Bueno, ¿en qué tiempo se verá el tribunal de Cristo?
al ocurrir el arrebatamiento y al ocurrir la primera resurrección. ¿Están conmigo, hermanos? Amén, amén. Bien. ¿Quiénes serán juzgados, hermano, en el tribunal de Cristo? Ok, aquí va la respuesta. ¿Quiénes serán juzgados en el tribunal de Cristo? Solo serán juzgados los cristianos, los salvos, los hijos de Dios. Vaya otra vez, regrese a 2 Corintios 10 para darle una respuesta aquí. 2 Corintios 10, hermano, vea conmigo. 2 Corintios 10, dice ahí la palabra de Dios. En 2 Corintios 10 encontramos ahí un pronombre. 2 Corintios 10, 5:10. Lo tenemos, hermanos. Dice, porque es necesario que todos nosotros, quiero que note la palabra nosotros. Porque es necesario que todos nosotros, mire, la palabra nosotros o su equivalente se usa 26 veces en todos los casos, y en todos los casos se refiere solo a los cristianos. Cuando el apóstol Pablo dice nosotros, está hablando de cristianos. Pablo era cristiano. Pablo, hermano, escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, y siempre en sus cartas él dice nosotros. Entonces el pronombre nosotros se está refiriendo exclusivamente a puros cristianos. Entonces cuando dice aquí es necesario que todos nosotros, se refiere a cristianos, hermano. Se refiere a cristianos. ¿Quiénes serán juzgados? Los cristianos. Y esta palabra se usa 26 veces en todos los casos. De esto se refiere a los cristianos. En Romanos 14, vea conmigo, regrésese. Romanos 14, versículo 10 al 12, 14, 10 al 12, dice ahí la palabra de Dios. 14, 10 al 12, dice la escritura, dice el versículo 10, 14, 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, de manera que cada uno de nosotros, encuentro otra vez, hermano, la palabra nosotros, ¿sí? Encuentra ahí la palabra nosotros, otra vez dice, de manera que cada uno de nosotros, ¿qué, hermanos? Dará a Dios cuenta de sí. ¿Quiénes? Los cristianos, los hijos de Dios.